Esto que, Padre, podamos estudiar en relación al tiempo, a la forma, Señor, como tú fuiste tentado, pueda ayudarnos para también nosotros entender el propósito que tienes en nuestra vida cuando también somos tentados y cuál es la tentación que proviene, Señor, de ti para hacernos más fuertes espiritualmente. En tu nombre te damos gracias. Amén. 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 Pues hermanos, hemos estado hablando acerca de las huellas, las pisadas de nuestro Señor Jesús y cómo a través de ellas podemos fortalecer nuestra vida espiritual. El domingo pasado estuvimos hablando, hermanos, acerca de las prioridades que nuestro Señor Jesús tuvo y de cómo Él aprovechaba su día, de cómo Él lo ocupaba y de qué manera, hermanos, para Él cada día que vivía, pues era un día no solamente en el cual se fortalecía, sino también cómo proseguía hacia la obra, pues a la cual nuestro Dios lo había enviado. Y hoy, hermanos, quisiera que habláramos acerca de un hecho que es muy importante. De hecho, viene en tres de los evangelios, y es lo que se refiere a la tentación de nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús fue tentado, y hermanos, el que haya Él sido tentado, pues a nosotros nos bendice. Lo vamos a ver más adelante, porque nuestro Señor había de constituirse en sacerdote nuestro, y dice la palabra que qué mejor sacerdote que aquel que se puede compadecer de nosotros, por cuanto el hermano sufrió y vivió lo que nosotros en ese sentido también estamos viviendo. Dice el versículo Mateo 4:11, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Donde tenemos otros dos pasajes semejantes, uno en Marcos, donde también nos habla de la tentación, y otro en Lucas, hermanos, y vamos a ver cómo pues cada uno de ellos nos da una particularidad en relación a cómo se dio este hecho, y finalmente, hermanos, qué significa para nosotros, cómo hoy puede darnos vida, cómo puede darnos guía, pero también es cierto cómo puede darnos una pisada en la cual nosotros caminemos todos los días. Una pregunta, hermanos, a manera de reflexión. A lo mejor va a ser difícil contestarla porque tiene que ver con su propio ser, pero, hermano, ¿tú tienes identificado cuál es el área donde el enemigo te tienta mayormente y donde el enemigo sabe que te hace daño? ¿Tú sabes, tienes identificado cuál es esa área difícil, esa área muy íntima, donde el enemigo viene a tu vida para tentarte y para que te impida seguir adelante al Señor? ¿Lo has pensado alguna vez? Hay un área que tú sabes que es la más difícil y en la cual sabes que te hace daño el enemigo si te tienta, y aún tú mismo, porque dice la palabra que también nosotros somos seducidos en nuestra concupiscencia, o sea, en nuestras propias tentaciones. Hoy, hermanos, vamos a ver un tipo de tentación especial, porque esta tentación vamos a ver que fue el Espíritu Santo el que llevó a nuestro Señor al desierto para ser tentado. Pero también dice la carta de Santiago que nosotros también somos seducidos por nuestras concupiscencias, o sea, nosotros también somos tentados por nosotros mismos. Entonces, ¿tú has pensado eso, hermano? ¿Dónde eres vulnerable a una tentación, o dónde está esa área donde el enemigo te puede hacer daño? A lo mejor sea difícil compartirla, pero es importante que la tengamos identificada. Muchas veces cuando vienen situaciones de conflictos, situaciones de contienda, situaciones de debate, pues normalmente son en esas áreas. Muchas veces puede ser la parte económica. Hay gente que es muy apegada a lo económico y hay gente que no.
y cuando eres muy apegada a lo económico, pues ese es un área muy difícil donde la tentación te viene. Puede ser la parte sexual, ¿por qué no decirlo? Hermanos, si la palabra lo menciona muchas de las veces, hay gente que quizás no es tentada en ese sentido, pero hay otros que sí lo son. En fin, la pregunta tú contéstala, porque en función a lo que compartamos es importante que tú le des atención. Vamos a leer en sus boletines, hermanos, los antecedentes. Dice, menciona la carta a los hebreos que por cuanto Jesús padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Búscalo, hermano, viene en Hebreos capítulo 2, versículo 18. Quien lo tenga puede leerlo en voz audible. Dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hermanos, qué interesante, dice aquí, y esto en referencia no solamente a la validez y autoridad de su sacerdocio, sino también a la importancia de haber vivido en un cuerpo humano a semejanza de nosotros, a fin de destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Y viene también ahí en Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 17. Hermanos, qué importante. En el tiempo antiguo, ¿quién era un sacerdote? En el tiempo antiguo, ¿cuál era la función del sacerdote? ¿Se acuerdan ustedes cuál era la función de un sacerdote? ¿Qué hacía? ¿Para qué era levantado por Dios un sacerdote? Para ministrar al pueblo. Para ministrar al pueblo y para representar al pueblo ante Dios, hermanos. Un sacerdote ministraba el sacrificio de Dios o ante Dios para que el pueblo fuese acepto ante Dios. Por ejemplo, hermanos, el profeta representaba a Dios ante el pueblo, ¿sí o no? El profeta recibía una voz de Dios y entonces venía ante el pueblo y representaba a Dios hacia el pueblo. Pero el profeta era, el sacerdote era todo lo contrario. Él representaba al pueblo y venía ante Dios para expiar por un sacrificio los pecados del pueblo y que el pueblo estuviera limpio ante Dios. Y hermanos, dice la palabra y dice Hebreos que nuestro Señor, hermanos, Él es poderoso para socorrernos por cuanto Él fue tentado también y, hermanos, no pecó. Entonces, hermanos, podemos nosotros tener un sacerdote que, a diferencia de los sacerdotes humanos, que no podían ellos ser poderosos en ese sentido, nuestro sacerdote sí que es Jesucristo. O sea, hermanos, Él caminó en esta tierra en un cuerpo humano, pero no pecó. Y entonces, hermanos, Él se puede compadecer de ti, porque Él en ese sentido padeció lo que tú y yo estamos padeciendo. Dice, con ello podemos comprender que la tentación no solamente fue parte de la vida de Jesús, sino que lo es de todo aquel que se constituye en un verdadero creyente. Hermanos, no te asuste cuando tú en ese sentido puedas ser sometido a una prueba como nuestro Señor Jesús fue sometido. Lo que es cierto, hermanos, es que cuando nosotros hemos decidido caminar siguiendo a nuestro Señor, vamos a ser probados. El que no es probado, hermanos, es porque no está queriendo caminar con Jesús. ¿Cómo va a ser probado? Pues si está todavía en su vida pasada. ¿Cómo va a ser probado cuando realmente no está renunciando a lo que nuestro Señor le está pidiendo? Pero, hermanos, cuando nosotros como creyentes hemos decidido renunciar a nuestra vida pasada, vamos a ser probados. Y en aquellas áreas donde antes batallamos, seguramente son las áreas en las cuales el enemigo tratará, hermanos, de probarnos.
si yo fui una persona que me deprimía, si yo era una persona que me encerraba, si yo era una persona que trataba de resolver las cosas de manera aislada, pues seguramente va a ser un área donde el enemigo en ese sentido quiera tentarme. Pero una cosa es cierta, hermanos, así como nuestro Señor fue tentado, nosotros también lo seremos y seremos también probados. Pero hermanos, la tentación puede ser un medio que lejos de destruirnos, nos fortalezca cuando nosotros llegamos a entender su propósito, pero también cuando logramos salir adelante. Entonces la tentación, hermanos, es un bien. Si nosotros logramos entender qué es lo que Dios quiere para mí y cómo a través de ello me está purificando. ¿Se acuerdan que la palabra dice que así como el oro, hermanos, que para quitarle las impurezas tiene que ser sometido al fuego? Pues igualmente nosotros somos probados. ¿Para qué? Para que las impurezas no sean quitadas. Hermanos, si yo tengo un carácter difícil, una prueba vendrá para que Dios trate con mi carácter, y entonces mi carácter cada vez vaya pareciéndose al de nuestro Señor Jesús. Si yo, por ejemplo, hermanos, era apegado a los bienes materiales, seguramente Dios me estará quitando esas impurezas de tal manera que, hermanos, yo no tenga ya ningún apego a las cosas materiales. Entonces, hermanos, una prueba puede ser para bendición, pero está en función de entenderlo, hermanos. Muchas veces no entendemos qué es lo que Dios quiere y quizás nosotros nos perdemos en la prueba misma y entonces no vemos la bendición que está atrás de ello. Dice la pregunta: ¿qué pisadas, hermanos, nos dejó Jesús establecidas para salir victorioso de una tentación? Porque, hermanos, nuestro Señor, así como Él caminó en este tiempo de tentación, Él quiere que nosotros también entendamos esas pisadas para que salgamos adelante. Y otra pregunta: ¿bajo qué condiciones y qué tipo de tentación hermanos, puede llevarnos a un mayor nivel de vida y demanda espiritual? Una cosa es importante, hermanos. Nuestro Señor Jesús, no solamente a través de estos tiempos de prueba era fortalecido, sino también es cierto, hermanos, era preparado para un mayor reto o para una mayor demanda. ¿Y esto qué significa? Que cuando a nosotros, hermanos, viene un tiempo de prueba, es porque seguramente Dios también nos está preparando para algo mayor. Hace rato decía mi hermano Ramón, hay mucha necesidad, hay mucha gente que hoy no está teniendo una palabra de Dios, hay mucha gente que nadie lo está percibiendo para que sus pasos simplemente los examine delante de Dios, y quizás, hermanos, nosotros no vamos a ir a ellos hasta en tanto Dios no nos pruebe, hasta en tanto Dios no nos prepare también para situaciones de ese tipo. ¿Se acuerdan, hermanos, que hay una ocasión cuando los discípulos del Señor son reprendidos por el Señor porque les traen a ellos un muchacho que está endemoniado, pero ellos no pueden hacer nada por este muchacho? Y cuando viene Jesús pregunta, y el padre del muchacho les dice: pues Señor, lo traje a tus discípulos, pero tus discípulos no pudieron hacer nada. Y entonces Él les dice: hombres de poca fe, este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Qué les estaba diciendo? Que no estaban preparados para esa situación que se les estaba presentando. Hermanos, nosotros no podemos ser espirituales en un momento determinado y ante una situación determinada. Nuestra espiritualidad la tenemos que estar trabajando ante Dios. Esto significa que nosotros, hermanos, tenemos que estar en esa intimidad y en esta lucha espiritual con nuestro Señor, de tal manera que nosotros estemos preparados, y cuando se nos presenta una situación, por difícil que sea, hermanos, nosotros estamos completamente hechos para ello, porque el Señor nos ha preparado. Hermanos, ¿qué es lo que podemos aprender
de este tiempo de tentación que sufrió nuestro Señor y que pudiéramos hoy aplicar a nuestra vida. 3 grandes principios, hermanos. El primero, esta tentación va a tener un resultado bueno, hermanos, en nuestra vida cuando es impulsada por el Espíritu Santo. Porque, hermanos, aquí pareciera contradictorio, porque si ustedes ven las 3 versiones de la tentación de Jesús, en Mateo, Marcos y Lucas, ¿quién creen que llevó a Jesús al desierto para ser tentado? El Espíritu Santo. Y alguien diría, oye, no entiendo, ¿cómo es posible que el mismo Espíritu lleve a nuestro Señor al desierto para que sea tentado por Satanás? Sí, hermanos, porque el Espíritu sabe lo que tú necesitas, hermanos. Ahora, hermanos, ¿a quién estaba llevando? Pues a nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús se estaba preparando para un gran ministerio y una gran obra, y hermanos, Él iba a estar en cada momento luchando a muerte con Satanás mismo. Pero esto no significa que nosotros estemos ajenos al enemigo, ya que Él esté afrentando con nuestra vida. Entonces, una cosa es cierta, hermano: cuando tú te decides a caminar con Jesús, Satanás vendrá contra ti. Pero una cosa también es cierta: muchas veces, hermano, el mismo Espíritu Santo te estará llevando a esas situaciones. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu quiere probarte, el Espíritu quiere que también tú te fortalezcas. ¿Se acuerdan un canto que dice: ¿cómo podría saber que Él me ayuda? Dice el canto vencedor: ¿cómo sabría que me ayuda? Sí, no vienen las pruebas. Hermanos, ¿cómo podemos ser fortalecidos si no estamos siendo llevados a ese desierto y a ese tiempo de confrontación? Dice, mencionan los evangelios de Mateo y Lucas que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, habiendo un énfasis en Marcos de que fue un impulso. Hermanos, vean ustedes, váyanse, hermanos, a Marcos en sus mismas Biblias, pero es Marcos capítulo 1, y aquí viene también, hermanos, el detalle de la tentación. Marcos capítulo 1, versículo 12, y vean lo que dice: y luego el Espíritu le impulsó al desierto, hermanos. Vean, me gusta mucho la traducción de Marcos, o la interpretación de Marcos, en el sentido de que fue el Espíritu Santo, hermanos, el que lo impulsó. Cuando nosotros decidimos seguir al Señor, hermanos, cuando nosotros caminamos en la guía del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a guiar, hermanos, a tiempos de dificultad. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Entonces, hermanos, cuando tú quieres consagrarte a Dios, cuando tú dices: Señor, yo quiero serte útil, yo quiero ser un instrumento en tus manos, hermanos, no dudes de que el Espíritu te va a llevar a un tiempo de prueba y te va a llevar al desierto, hermanos. Si tú quieres ser un instrumento de Dios, Dios te va a purificar. El Espíritu te va a impulsar a que seas probado para que pueda venir la fortaleza. Porque la palabra dice que cuando nosotros somos débiles, Dios es fuerte. Y hermanos, cuando nosotros somos débiles, Dios puede hacer milagros. Dios puede utilizarnos como un instrumento. ¿Se acuerdan? Ya lo vimos, que el mismo Señor Jesús dijo, cuando Él dijo: si por el dedo de Dios, si por el dedo de Dios o por el Espíritu de Dios los demonios son expulsados, dijo, entonces el reino de los cielos ya está entre vosotros. Hermanos, ¿se acuerdan cuando Jesús dijo eso? Dijo: si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, es que entonces el reino de los cielos ya está entre vosotros. Lo que estaba diciendo Jesús es: si el Espíritu de Dios se está confrontando con el enemigo
y lo está venciendo, es que realmente la obra de Dios se está cumpliendo. Hermanos, ante un mundo tan complicado como el que hoy vivimos, no sirven ni funcionan los cantos bien cantados en una iglesia. No sirven las buenas obras, por más bien hechas que se hagan, si el Espíritu no está detrás de ello. Hermanos, yo me acuerdo una vez, mi hermano Ramón me dijo algo muy cierto cuando empezamos a ir al hospital, y en un principio decíamos, bueno, ya estamos haciendo misericordia, qué bendición. Pero una vez me dijo mi hermano, no. Hermano, el Señor nos trae aquí para compartir la palabra, porque no es suficiente que traigamos el alimento físico, tenemos que traer el alimento espiritual. Y es cierto, hermanos, y para traer el alimento espiritual se requiere el Espíritu de Dios. Muchas iglesias, hermanos, pues se llenan de orgullo porque están haciendo cosas bonitas, pero nuestro Señor no nos ha levantado para hacer cosas bonitas. Nuestro Señor nos ha levantado para que por el Espíritu de Dios, hermanos, estemos haciendo que el enemigo retroceda, para que las personas dejen de confiar en sus pecados y se arrodillen delante del Señor de señores. Y hermanos, si tú dices, yo quiero ser ese instrumento, el Señor te dice, bien, buen siervo fiel, pero te digo una cosa, vendrán aflicciones y tentaciones sobre tu vida, porque para que me seas instrumento tendrás que padecer. Y hermanos, el Espíritu te va a impulsar a ello. Dicen también, hermanos, en Lucas, y es interesante la versión de Lucas. Vámonos a Lucas 4, hermanos. Ahora vamos a ver esa versión, Lucas 4, y vean cómo introduce Lucas este pasaje. Lucas 4, versículo 1. Lucas 4, 1. Dice así, hermanos. Dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Hermanos, ¿cómo lo tomó el Espíritu para llevarlo al desierto? Lleno del Espíritu Santo. ¿Esto qué significa, hermanos? Que cuanto más lleno y fortalecido estés de Dios, más el impulso, más el Espíritu te va a impulsar a esos tiempos de prueba. O sea, mientras más te consagres a Dios, mientras más útil quieras ser a Dios, el Espíritu te estará impulsando al desierto. Y vamos a ver por qué. No fue, y esto es importante reiterarlo, hermanos, no fue una tentación emanada de la humanidad de Jesús, como dice Santiago 1:14, cuando dice que somos seducidos de nuestra concupiscencia, sino del Espíritu Santo como forma de preparación para una etapa decisiva en la vida de Jesús y bajo un contexto de alta vulnerabilidad, desierto y hambre. Hermanos, si tú ves tanto Mateo como Lucas, ambos nos dicen que este suceso se dio antes de que Jesús comenzara su ministerio. O sea, fue una etapa decisiva en la vida de nuestro Señor, porque ahorita ustedes van a ver dónde el enemigo lo tentó. Y entonces, ¿qué te digo? Si tú quieres seguir al Señor y si tú quieres serle un instrumento, hermanos, vendrá el propio Espíritu el que te someterá a ello. Si una madre dice, yo quiero consagrarme a mis hijas, si una madre dice, yo quiero consagrarme a mis hijos y yo quiero que mis hijos en verdad conozcan al Señor, el Espíritu mismo te va a impulsar a una vida diferente. El mismo Espíritu te va a llevar a un lugar donde Dios te trabaje. Y hermanos, ¿a dónde es llevado nuestro Señor? Es llevado a un contexto de alta vulnerabilidad. ¿Cuál es ese contexto? El desierto y el hambre. Porque dice la palabra que fue llevado al desierto donde estaban las fieras del campo, y dice que que estuvo en ayuno 40 días y 40 noches. Y hermanos, qué interesante esto. Déjame, no viene en tu boletín, pero vete en tu Biblia
a Deuteronomio capítulo 8 y vamos a ver qué significa este contexto del desierto, hermanos. La verdad, hermanos, es que si nosotros queremos que Dios nos utilice, el Señor siempre te va a llevar al desierto. Los grandes hombres de Dios, hermanos, se han dado en el desierto. Juan el Bautista, Elías, Eliseo, ellos se dieron en el desierto, hermanos. Ve lo que dice el versículo 2 de capítulo 8 de Deuteronomio. Dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Y vean para qué. Dice: para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Hermanos, qué importante es este contexto del desierto. Yo leía, les compartí hace rato de un autor y me gustó mucho, David Platt, en su libro Radical, y él habla de eso. Él dice: es muy difícil que habla él de la iglesia en Estados Unidos, y dice él: es muy difícil que los estadounidenses puedan sentir el poder de Dios. Dice: porque están tan acostumbrados a una vida donde no les falta nada, que entonces ¿cómo pueden ver a un Dios que se manifiesta en la debilidad? Y hermanos, es cierto. Cuando yo tengo todas mis situaciones resueltas, ¿cómo puedo ver al poder de Dios, hermano? Cuando yo no salgo de aquí para ver las necesidades de otro, ¿cómo puedo ver al Dios que se manifiesta? Porque en un desierto, hermanos, donde no hay comida, en un desierto donde solamente tienes que depender de Dios, es donde puedes ver a Dios manifestado. Por eso me encanta lo que dice aquí de Deuteronomio, porque dice Dios cuál es la razón para llevarte al desierto. Dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años. Dice: para afligirte. Segundo, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Pero hermanos, ve esto que es lo más hermoso, el versículo 3: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios. Hermanos, que Dios nos permitiera entender en plenitud este versículo y que Dios nos permitiese vivirlo. Cómo llegar a una dependencia plena de Dios, donde, hermanos, así como en el desierto que no hay nada, tú veas cómo del cielo baja el maná de Dios, porque has dependido de Dios. Hermanos, ¿sabes por qué Dios te quiere llevar al desierto? Para que tengas hambre. Para que tengas hambre, pero no de pan, sino hambre de Dios. Y entonces Dios sea tu sustento. Hermanos, qué precioso contexto y qué manera de fortalecer tu vida. Hermanos, cuando nosotros no tenemos nada, cuando de repente tú llegas a tu casa y dices: ¿qué voy a hacer, Señor? No tengo comida, no tengo dinero, no tengo salud, pero de repente tú dices: pero Señor, confío en ti y yo sé que tú me sacarás adelante. Y cuando tú ves que viene esa bendición de lo alto, como ese maná que descendió, pues hermano, ¿cómo te hace sentir? Pues grande, pero también reconoces que tienes un Dios grande, y entonces tú dices: si en esas condiciones Dios me ha permitido salir adelante, ¿qué será cuando tengo todo? Hermanos, podemos entender lo que decía Pablo. Pablo decía: pobre, pero enriqueciendo a muchos. Porque él de la nada, hermanos, podía hacer que las ventanas de los cielos se abrieran para bendición de muchos. Entonces, hermanos, cuando es el Espíritu el que te impulsa al desierto, y cuando en ese desierto eres probado, dice Dios, es para afligirte, es para probar tu corazón, es para ver si habrías de guardar mi palabra, pero también para estimularte a que tengas hambre. Hermanos, por eso
es que nos hace de vez en cuando muy bien el ser vulnerables. Alguien diría, y bueno, ¿y cómo me expongo yo a la vulnerabilidad? ¿Cómo podríamos nosotros, hermanos, es pregunta, cómo podríamos exponernos a la vulnerabilidad para entonces ver a Dios, hermanos? Es una pregunta muy profunda. ¿Cómo podemos nosotros exponernos a la vulnerabilidad, hermanos? Dígame algo. ¿Cómo? Es muy difícil, es un nivel de conciencia muy elevado para poder hacerlo. Tiene una manera sencilla de poder hacerlo. O sea, ¿cómo me hago yo débil para que Dios se haga fuerte? Bueno, menguando nuestra soberbia, menguando todo lo que... Ok, podría ser una. Y si somos más drásticos, hermanos, de entrada, hermanos, el ayuno. El ayuno te hace vulnerable. Métete 2 días en ayuno y vas a ver que el segundo día en la tarde, noche, hasta una tortilla con manteca y salsa se te va a hacer un banquete espiritual. Y entonces no vas a llegar a tu casa y te van a dar una sopa de verdura y vas a decir, ay, verduras. No vas a decir, mamá, gracias a Dios porque me das un banquete. Hermano, podemos nosotros hacernos vulnerables para que Dios trabaje en nuestra vida así. Desde ayunar, desde ir a visitar a alguien que no tiene lo que tú sí tienes. Porque cuando tú vas y ves a alguien que es muy necesitado de muchas cosas y tú lo tienes, eso te pone a pensar. Cuando tú quizás te abstienes de cosas, cuando tú solo te metes al desierto, cuando tú dices, Señor, trabaja sobre mi vida. Yo quiero someterme al contexto del desierto. Yo quiero depender de ti. N cosas, van a ver que Dios nos va a ir dando luz. Tú déjate guiar por el Espíritu. Deja que el Espíritu te impulse. Y entonces vas a ver cómo Dios te bendecirá. Hermanos, yo recuerdo la vida de Hudson Taylor cuando él decidió irse a la misión a la China. Él decía, pues ¿cómo me voy a ir a la China viviendo con estas comunidades que tengo? ¿Y saben lo que él se propuso? Vivir con la tercera parte de lo que ganaba. Y entonces él dijo, si yo me habré de ir a la China donde no voy a tener lo que hoy tengo, voy a tratar de vivir con la tercera parte, y se dio cuenta que podía vivir. Y entonces él empezó a vivir de una manera tan sencilla y a disfrutar lo que tenía, que entonces decía, Señor, realmente soy muy bendecido. Hermanos, a veces nosotros pecamos porque empezamos a llamar liviano lo que Dios nos ha dado. Y entonces nos hacemos quejumbrosos, nos hacemos berrinchudos, caprichudos, y no nos damos cuenta de lo que tenemos. ¿Cómo Dios nos va a bendecir si no estamos sometidos a este contexto del desierto? Pero cuando somos sometidos, hermanos, valoramos un hijo, valoramos un padre, una madre, un techo, hermanos, un techo. Decimos, Señor, es una mansión para mí. Hermanos, ven la historia de Seth Stud. Seth Stud, él fue el que inició el evangelio a los estudiantes. Hermanos, recibió de herencia un castillo en Inglaterra. Ve su biografía, es un castillo impresionante. Y hermanos, lo regaló, porque él se fue de misionero al África y sale en una choza y esa era su casa. Y ponen por un lado el castillo y su choza. Y él decía, para mí lo más importante es Dios. Porque hermanos, ve, en este contexto de desierto, el Señor le dice al pueblo, oigan, ¿se les hicieron viejos sus zapatos? No, contestaron ellos. ¿Se les envejecieron sus ropas? No, contestaron. Dijo, entonces, a pesar de que estén en el desierto, yo soy su Dios. Nada les ha faltado y lo que han pedido se los he dado. Hermanos, ese es el contexto del desierto, cuando tú dices, no importa lo que tenga, sino a quién tengo. No importa si hoy no tengo y no puedo cambiar un vehículo, no es lo que da la felicidad a mi vida. Lo que le da felicidad a mi vida es que tengo un Dios que me cuida, que me protege. Hermanos, ¿se acuerdan de Asaf? ¿Qué dijo Asaf? Cuando empezó él como que a resbalar porque vio cómo Dios florecía o prosperaba a los impíos. Y él dice, tan torpe era yo, pero de repente dice él, pero ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti
nada deseo. Hermanos, él en ese momento dijo, Señor, lo más valioso lo tengo en la vida y eres tú. No importa que otros tengan o no tengan, yo tengo lo más importante. Dice, y con todo, dice, ¿sabes? Me has tomado de la mano. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Entonces, hermanos, punto 1. Cuando tú quieras crecer, cuando tú quieras fortalecerte espiritualmente, cuando tú quieras dejarte guiar por el Espíritu Santo de Dios, ese Espíritu Santo te va a llevar a tiempos de prueba. Segundo, hermanos, ¿dónde va a venir esa prueba? Dice, cuando las áreas más sensibles de mi vida son probadas. Dice, la tentación de Satanás fue directa a las áreas más sensibles de Jesús, que no solamente lo destruirían espiritualmente, sino que lo harían claudicar de su ministerio si sucumbía a ellas, abortándose así el plan de Dios para salvar a la humanidad. Hermanos, el enemigo sabía lo que quería. El enemigo no quería que Jesús muriese en la cruz. Si Jesús moría en la cruz, hermanos, el plan de Dios se cumplía. Pero si Jesús no moría en la cruz, hermanos, el enemigo hubiera vencido. Y entonces el enemigo fue contra Jesús de manera directa. Y hermanos, ¿te has preguntado dónde lo tentó a Jesús? Vamos a ver. Dice, Satanás probó a Jesús primeramente en su dependencia del Padre. Ve otra vez a Mateo y vamos a entender por qué lo tentó en esa parte. Mateo capítulo 4, estamos en Mateo 4. ¿Quién me lee la primera tentación que le dio Satanás a Jesús? Que se convirtieron las piedras en pan después de los 40 días de ayuno. Así es, Suponía que tenía hambre. Dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Hermanos, ¿qué le estaba diciendo Satanás a Jesús? Prácticamente le estaba diciendo que dejara de depender en Dios y que dependiese en sí mismo. Y se acuerdan que ya vimos que una de las primeras pisadas de Jesús es que él no hacía nada que no viese ver en su Padre. Aquí lo que Satanás le está diciendo es, oye, ¿tienes hambre? Pues, ¿por qué no haces que esas piedras se conviertan en pan? Hermanos, ¿qué le estaba diciendo? Le estaba diciendo, deja de esperar y de confiar en Dios. Si tú tienes realmente el poder y eres Dios, pues ¿por qué no tomas esas piedras y las conviertes en pan? Hermanos, el enemigo es muy sutil y es lo que seguido a nuestra vida le dice, oye, ¿por qué te has de esperar? ¿Por qué te vas a esperar? No vas a morir. ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? No vas a morir. Mentira que vas a morir. Y esa es siempre la voz del enemigo. No vas a morir. Tú puedes hacer y deshacer. Hermanos, ¿cómo estaba en ese contexto de hambre y desierto nuestro Señor? Hambriento. 40 días sin comer, al menos quizás beber agua así, pero sin comer nada. Y entonces dice, oye, pues es lícito que esas piedras tú con tu poder las conviertas en pan. Pero hermanos, en ese momento Jesús hubiera dejado de depender de su Padre y esperar en su Padre. Por eso, hermanos, la respuesta de nuestro Señor Jesús, ¿cuál fue la respuesta? Escrito está, y ya lo vimos donde está escrito. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, hermanos, qué interesante con qué el enemigo tentó a Jesús. Con la palabra. Hermanos, el enemigo sí conoce la palabra. Sí. Nosotros no podemos enfrentarnos a una situación si no conocemos la palabra. Nuestro Señor, ¿con qué contestó? Con la palabra. Hermanos, queremos ser fortalecidos, no queremos ser avergonzados como esos jóvenes o esos discípulos que no pudieron liberar un demonio. Tienes que conocer la palabra, porque si no cualquiera te vendrá y te dirá y te esquirvezará la palabra para que tú te equivoques. Hermanos, nuestro Señor contestó con la palabra, y ve lo que le contestó: no solo de pan vive el hombre, como diciendo, por la parte física me estás queriendo tú tentar,
yo te digo que solamente el hombre vivirá de la palabra que viene de la boca de Dios. Hermanos, esa tiene que ser nuestra respuesta cuando una tentación quiera, hermanos, quitarnos nuestra dependencia de Dios. Segundo, hermanos, ¿dónde más dice? También dice al pedirle que convirtiese las piedras en pan, tratando de impedirle que confiara y esperara en el Padre. Después de esto, Satanás probó su obediencia y sujeción al Padre, utilizando mal la palabra de Dios para que Jesús tomara un camino diferente al establecido por el Padre. Hermanos, qué interesante. Vean ustedes que la segunda tentación es esta. Dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Hermanos, ¿de dónde está tomando Satanás este texto? Es el Salmo 90. Salmo 91. 91. Y vayan ustedes al Salmo 91 y van a ver que hay una parte que Satanás no leyó. No leyó. Él leyó solamente la parte que le convenía. En el Salmo 91 dice 91:11. Sí. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Okay. Vean cómo ustedes esta parte dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Esa parte no la leyó Satanás, que te guarden en todos tus caminos. Satanás lo único que leyó fue cerca de ti. Así es, que él dice, aquí dice que le llevó a la santa ciudad, le puso sobre el pináculo y le dijo, échate abajo, porque escrito está que a sus ángeles mandará cerca de ti. Pero no leyó la parte que dice, para que guarde tus caminos. Y hermanos, ¿qué estaba queriendo? ¿Qué estaba aquí intentando el enemigo? Estaba intentando que Jesús dejara de sujetarse al Padre y tomar un camino diferente, ¿sí? Hermanos, nuestro Señor nos ha establecido un camino. Y el enemigo vendrá y querrá hacerte desviar de ese camino. Buscará que tomes un atajo, buscará que te vayas por un camino más corto y que tú pienses que ese camino es mejor que el que Dios te ha establecido. Hermanos, aquí era lo que el enemigo le estaba pidiendo, y lo que estaba haciendo es solamente tentar a Dios, porque estaba yendo en contra de lo que Dios había establecido. Y por eso vean ustedes cómo contesta Jesús. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Hermanos, ¿dónde vendrá una tentación del enemigo a nuestra vida? Cuando Él quiera desviarnos del camino que Dios nos ha establecido. Hermanos, por bello que parezca, por bueno que pudiera parecer, uno tiene que ser fiel y decir, este es el camino. Dios ha prometido que Él me cuidará en los caminos que Él me disponga, pero yo no puedo tomar un camino diferente. Hermanos, cuando alguien ha tomado un camino diferente, han venido tiempos de esclavitud. Si ustedes ven, por ejemplo, a Abraham, cuando él tomó un camino diferente, todo lo que eso repercutió en él y en el pueblo de Dios, porque él se imaginó un camino diferente. Cuando entonces viene su esposa y le dice, bueno, como yo no puedo tener hijos, aquí está mi sierva, ¿por qué no tienes un hijo con ella? Hermanos, ¿qué fue? Ponerle un camino diferente al que Dios había establecido. Y si nosotros vemos en la palabra, esto se repite y se va a repetir en nuestra vida cuando nosotros no lo obedezcamos. Pero ¿cuál es, hermanos, el tercero? Dice, finalmente Jesús fue probado también en su adoración al ofrecerle a Satanás el poder y los reinos de este mundo. Sí le adoraban,
De igual forma, estas son las áreas donde un verdadero creyente será aprobado. Y ve hermanos, el tercer momento de prueba, cuando dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y Él solo servirás. Hermanos, ¿dónde es donde muchos nos perdemos? En la gloria de este mundo. Aquí el enemigo le mostró los grandes reinos de ese tiempo y le dijo, mira, todo esto te habré de dar si tú postrado me adoras. Hermanos, nuestro Señor no necesitaba ningún reino. Él sabía por qué situación estaba en la tierra y Él sabía que eso le pertenecía. Pero hermanos, muchas veces nos pasa lo mismo. Nosotros solamente somos peregrinos que estamos camino a la ciudad celestial, pero muchas veces el enemigo nos va a deslumbrar con las grandes cosas en este mundo. Entonces vamos a perder nuestro camino y vamos a terminar adorando las riquezas, el conocimiento y lo que tú quieras. Pero hermanos, Dios sabe que para que nosotros nos desapeguemos de ello, necesitamos ver a Dios en todo su esplendor. Así como Asaf, hermanos. Dice la palabra que cuando Asaf entró en el santuario de Dios, es cuando se dio cuenta lo que él estaba dudando, hermano. Todo este aparente lujo que lo empezó como que a seducir, porque vio que las personas que no creían tenían muchas cosas. ¿Sabes dónde se le quitó, hermano? En el momento que entró al templo de Dios. Porque dice, al entrar en tu santuario, comprendí el fin de ellos. Hermanos, ¿cómo puedes tú ser desapegado de lo material? ¿Cómo puedes tú no dejar de depender de Dios? ¿Y cómo puedes tú siempre caminar en su camino? En la medida que ves a Dios en todo su esplendor. Pero ¿cómo vas a ver a Dios en todo su esplendor? Cuando en ese contexto de desierto, de vulnerabilidad, tú puedes ver a Dios sosteniéndote, porque fue lo que dijo Asaf: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo. Pero hermano, en tanto tú no estés fortalecido, por ahí el enemigo te hará daño, te hará que no dependas de Dios. Entonces viene una situación a tu vida y andas queriendo que alguien te la arregle, en vez de venir y decirle: Señor, échame la mano. Y entonces tú haces un problema más grande porque debes un dinero, y luego vas y pides por acá, y luego vas y pides por allá, en vez de llegar y decirle: Señor, yo no puedo con esta situación, toma control de la misma. Y entonces Dios empieza a obrar en ti. Dios o el enemigo va a hacer que también te pierdas tomando un atajo. Lee el libro del progreso del peregrino. ¿Cuándo es cuando el progreso del peregrino se mete en problemas? Cuando viene alguien y le dice: oye, ¿por qué no te vas por este camino como que se ve más sencillo que el que tú estás llevando hacia arriba? Y entonces él se desvía y le vienen grandes calamidades. Pero también es cierto, hermanos, y hoy lo estamos viviendo, cuando nos deslumbra el mundo, cuando entonces dejamos que los bienes materiales, cuando las presiones y los afanes de este mundo se convierten en importante para nosotros, y a veces hasta nos sentimos mal ante la gente porque decimos: no tenemos. Hermanos, un Pablo no tenía nada, pero él era una bendición para toda la gente que se encontraba, y así dice la palabra de nuestro Señor Jesús, hermanos. Así que más bien hay que desapegarnos a este mundo. Tercero, cuando nos fortalece espiritualmente. El Evangelio de Mateo y Marcos mencionan que cuando Jesús resistió la tentación, tomado de la palabra de Dios, Satanás le dejó y vinieron ángeles y le servían. ¿Has visto que los tres evangelios dicen eso? Que cuando hubo terminada la tentación, vinieron ángeles y le servían al Señor. Hermanos, ¿se acuerdan lo que le dijo Jesús a Natanael? Verás abrirse las puertas del cielo. Ajá. Le dijo algo bien tremendo a Natanael, ¿no? Cuando Natanael dice: ay, Señor, en verdad tú sí eres profeta, ¿no?
porque se da cuenta que Jesús lo había conocido antes de que viniera él, y entonces Jesús le dice a Natanael, si por esto dices esto, cosas mayores verás. Dice, y de ahora en adelante verás a ángeles subiendo y bajando del cielo. Hermanos, ¿qué significa esto? Que cuando tú, hermano, en esta vida espiritual estás caminando y estás yendo a mayor fortaleza espiritual, verás cosas que otros no ven. Y no estoy hablando de cosas que no procedan de Dios, como muchas veces en muchos lugares se predica, pero no es de Dios, hermanos, porque el Señor te va a llevar a fortaleza espiritual. No te puede llevar a un mundo sobrenatural donde tu vida no esté cambiando ni te esté apartando del mal. Pero cuando, hermanos, es una prueba que viene de parte de Dios y tú logras salir adelante como Jesús, vas a terminar viendo a los ángeles sirviéndote. ¿Y qué significa esto, hermano? Que tú decidiste por Dios, obedeciste y dependiste de Dios, y de repente de la nada viene lo que tú tanto necesitabas. Y esa respuesta que esperabas te llega, y ese recurso, y esa solución, y aún ese perdón te llegan, y dices, ¿cómo pudo venir esto? Pues porque estás viendo ángeles que están obrando a tu favor. Dice, sin embargo, el evangelista Lucas menciona dos aspectos adicionales de suma importancia al final de la tentación: que cuando Satanás hubo acabado toda tentación, se apartó de Jesús por un tiempo. Hermanos, así dice Lucas. Dice que cuando terminó la tentación, Satanás se apartó de Jesús, pero por un tiempo. ¿Qué significa? Que el enemigo va a regresar, pero cada vez que regrese tú vas a salir más fortalecido, y entonces, hermanos, estarás creciendo a la plenitud que Dios quiere. Y que después de ello Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Hermanos, esto me encanta. Dice la palabra que cuando Jesús terminó esta tentación, dice Lucas, regresó en el poder del Espíritu a Galilea. Hermanos, ¿quieres que el poder del Espíritu te acompañe? ¿Quieres que en tu cocina, quieres que en tu trabajo, quieres que con los vecinos el Espíritu de Dios te respalde? Deja que Dios te trate. Deja que Dios te trate. Conclusión, hermanos, sin duda alguna seremos tentados por Satanás al decidir no solamente depender, obedecer y adorar al Padre, sino también cuando estamos decididos a cumplir su propósito para nuestra vida, debiendo confiar plenamente en la palabra de Dios para salir adelante, para que Dios nos fortalezca y utilice en su obra. Hermanos, es mi oración que Dios en verdad nos meta a cada uno de nosotros en su desierto, y que Dios nos meta en este contexto de vulnerabilidad para que podamos ver a Dios. Hermanos, yo les digo una cosa: si tú logras ver a Dios en este contexto, no va a haber cosa más importante para tu vida que ello. Hermanos, yo estoy seguro que Juan el Bautista no cambiaría nunca el desierto por ningún palacio que le pudieran haber ofrecido. Ni creo que Elías, con todo el esplendor de los reinos en ese tiempo, hubiera querido cambiar su desierto por esos palacios. ¿Por qué? Porque ellos sabían que en ese desierto estaba Dios, y Dios les proveía de la nada su comida. Así como cuando está sin comer Elías, ¿y sabes quién le llevó de comer? Un cuervo le llevó de comer, y dice la palabra que con esa comida otra vez 40 días y 40 noches caminó. Hermano, cuando tú logras ver eso, dices, no necesito nada. Yo sé que mi Dios suple conforme a sus riquezas en gloria. Y hermanos, te lo digo, si tú llegas a experimentar ello,
aún toda tu vida, si la volvieras a vivir, no la cambiarías por vivir cada día en ese tenor de vida. Entonces, hermanos, no nos preocupemos que el Espíritu traiga prueba a nuestra vida. No nos preocupemos porque nuestro espíritu nos esté impulsando a crecer, porque más bien Dios quiere que crezcamos y nuestro propio ser sabe que lo necesitamos. Y hermanos, qué bendición será cuando nosotros digamos: Señor, realmente estoy fortalecido y lleno de tu presencia. Si hoy me mandaras a llamar, estaría agradecido, pero no quiero que me llames porque hay muchas cosas todavía por hacer y necesito esta fortaleza para hacerlo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por esta hora, aún gracias por tu palabra, Señor, que a través de ella nos edifiques, que a través de ella nos lleves, Señor, a un mayor crecimiento, a la plenitud, Señor, del varón perfecto. Padre, tú fuiste fortalecido, tú tuviste, Padre, una fortaleza espiritual que vino porque, Señor, podías no solamente entender el propósito de la prueba sobre tu vida, sino utilizar esa prueba para que no hubiera nada, Señor, que te apegara a este mundo terrenal, material, sino siempre pensando en la perspectiva que tú tenías. Yo te doy gracias en esta mañana por cada uno de mis hermanos. Yo te pido por sus vidas, yo te pido para que tú les des hambre, Señor, para encerrarse, para tener tiempos contigo, y aún para aquellos, Señor, que pudiera todavía estarlos apegando a este mundo, fuera quitado de tal manera que ahí en su soledad, aún ahí en su vulnerabilidad, puedan verte con todo poder, puedan verte en todo tu esplendor, Señor. Que, Padre, esa hambre que tú has querido en ellos impulsar, pueda llevarlos, Señor, a tener hambre y a tener satisfacción solamente en ti. Gracias por mis hermanos, yo te pido que les ayudes, yo te pido que les bendigas y que, Padre, hagas de cada uno de ellos un instrumento para la gloria tuya, y que de hoy en adelante cada día que puedan vivir sea un día lleno de tu presencia. En tu nombre te damos gracias. Amén.